Hola a todos, soy Julián, este es el lector de Shakespeare y hoy vamos a hacer la reseña de Bariloche Nazi de Abel Basti, un libro chiquitito, como se puede ver, lo conseguí en Bariloche, está en español, se lee muy rápido, el autor Basti, un argentino que se dedicó a investigar toda la historia oscura de Argentina en relación al nazismo. La verdad que muy bueno. Lo leí nada más en unos días y si bien al principio me atrapó, después medio como que se fue enredando con palabras a veces medio muy rebuscadas para mi gusto personal. Eh, Cosa que no me, valga la redundancia, no me gusta porque es un libro sobre todo chiquito, pretendo que sea de muy fácil y rápida lectura, que si bien lo leí rápido, al principio fue como medio duro. Y no me parece que sea un libro de física cuántica como para incorporar un lenguaje tan rebuscado por momentos. Crítica nada más a Basti, por si puede llegar a ver esta reseña, ¿no? Alguien se la pasa, todo bien. Pero más allá de eso, está bueno, me gustó. Como verán, no sé si se llega a ver, dice guía turística y al final del libro incluso hay unos mapas donde el autor indica obviamente los lugares donde, por ejemplo, se alojaron, vivieron o encubrieron o tuvieron sus negocios distinta gente ligada al nazismo. Sobre todo, más que nada en Bariloche. Cuenta algún que otro episodio de personas que pasaron por Bariloche eh, y capaz vivieron en Córdoba o en otros lugares de la Patagonia, incluso en Buenos Aires, pero todo se centra en Bariloche. Básicamente porque hay un montón de personas de las que habla esta guía, este libro. Voy a dar una breve reseña de un par, como para hacer un pantallazo rápido, que el video no sea muy largo. Y vamos de lleno. Por ejemplo, estuvo Ludwig Freude, un amigo de Perón, y fue su financista en la primer campaña electoral como presidente de Perón. O sea, eso dice bastante ya de entrada. Bueno, ustedes del otro lado, sean K o no, amigos del peronismo o no, a mí no me interesa en lo absoluto. Basti trata de, creo yo, de hacer una guía y un libro objetivamente, pero bueno, se ve que le da con un palo a, a Domingo Perón y me parece bien, porque ya de entrada podemos ver que, por ejemplo, Ludwig Freude, alguien que coordinó una red de espionaje para la inteligencia nazi, amigo íntimo de Perón y financió su primer campaña electoral, nos dice un poco de cómo viene la mano. Eh, Thilo Martens, un financista del Tercer Reich, o como se pronuncie, lo lamento, no sé alemán, sé otros 6 idiomas, pero el alemán no es uno, así que si alguien ve este video y dice qué mal pronunciado, tampoco me interesa. El Tercer Reich se refiere al Tercer Imperio Alemán. El primero fue más o menos en el siglo VIII, una cosa así. El segundo fue como alrededor de un milenio después. Y el tercero se considera para los alemanes la parte que estuvo gobernando Hitler, desde el 30 más o menos hasta que vino a Argentina. Eh, bueno, Thilo Martens, financista del Tercer Reich, mantuvo operativas bases para submarinos en la Patagonia. Es decir, toda la gente ligada al nazismo que cayó a este bendito país que tenemos, lo hizo más que nada hacia Buenos Aires o directamente hacia la Patagonia, y en la Patagonia fue mediante
submarino, no sé si el 100%, pero la gran parte de personas que no podían, estamos hablando de nazis, es decir, tenían que escapar, la gente, Estados Unidos, no sé, todas las naciones más o menos, al menos de parte de los aliados que no les estaban encubriendo, estaban buscándolos, tenían pedidos de captura, pedidos de cadena perpetua, de directamente pena de muerte. Muchos escaparon en submarino y vinieron acá. Entre paréntesis, Argentina no fue el único país que acobijó a nazis. Es más, Estados Unidos recibió a muchos nazis. Hoy vi un video de YouTube de una entrevista al autor, a Abel Basti, hecha hace 3 meses. Estamos en febrero, esto habrá sido en diciembre en realidad. Principios de diciembre, capaz, es muy reciente la entrevista. Y Basti cuenta que, bueno, muchos nazis fueron a Estados Unidos porque Estados Unidos, después de la guerra, y empezó después el tema con Rusia, la Guerra Fría, querían aprovechar la sapiencia, la inteligencia de esta gente que estaba bien avanzado en temas de militarmente, no sé, en la industria química, farmacéutica, en muchas cosas, que es lo que produce la guerra, ¿no? Avances, lamentablemente. Y Estados Unidos, obviamente que se llevó para su país varias de estas personas y las utilizó para también fines militares, para después la guerra de Vietnam, bueno, muchas cosas. Punto y aparte, eso, un paréntesis en realidad. Muchos vinieron a Argentina en submarino, pero para poder llegar a las costas de, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, San Antonio Este, no sé qué, tuvieron que haber lugares para donde pudieran desembarcar, aprovisionarse, y de eso se encargaban muchos agentes o espías secretos que entraban, previamente habían entrado durante o antes de la Segunda Guerra, a Argentina, y se encargaron de facilitar la llegada en caso de que la Segunda Guerra terminara a favor de los aliados, cosa que sucedió, de que los puertos y lugares estuvieran bien acondicionados para poder recibir a los submarinos. Y Tilo Martens fue uno de ellos. Después, por ejemplo, el famoso caso de Priebke, alguien que la justicia italiana pidió la extradición al gobierno argentino y se lo llevaron ya bastante anciano, ¿no? Entrado en edad. También dice Basti, no en el libro, sino en esa entrevista de YouTube, como que la gente que se terminaron llevando los nazis, bueno, ya estaban en unos años y se iban a morir igual, es decir, medio para la pantalla. Priebke, capitán de la SS y parte de la Gestapo. Ningún pichi. En 1943 fue clave para liberar a Mussolini, por ejemplo. Fue el encargado de un fusilamiento masivo en Roma, por eso lo estaban buscando. Y le dieron cadena perpetua, pero el tipo, no sé, lo llevaron de acá para Italia en 1995. Hagan las cuentas, más o menos. Toda esa gente nació en el principio de 1900. 90 y pico años, casi 90. ¿Cuánto le puede quedar? Priebke fue uno de los pocos, teniendo en cuenta la relación de los nazis que llegaron acá, los que pudieron apresar, y hablamos de toda la zona, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, a todos esos países fueron los nazis. Muy pocos fueron podidos ser ajusticiados directamente. Y bueno, Priebke fue uno de ellos, el caso se dio a conocer, fue como bastante notorio, y la comunidad, 1995, pongámonos en contexto, esa época, esa generación, la comunidad barilochense no quería que se lo llevaran, que lo deportaran, lo consideraban un buen ciudadano, y cuando salió a la luz su pasado,
de nazi y lo que había hecho, bueno, medio que se callaron, no es que lo acusaron, pero tampoco se callaron y otros nazis aprovecharon ese momento y huyeron de la Patagonia. Eh, Después tenemos a Franz Mandel, facilitó la entrada de jefes nazis también. Hans Rudel, el piloto nazi más famoso, mano derecha de Hitler, y apodado luego el nuevo Führer. Se pensaba que a Hans Rudel iba a ser el nuevo Führer. Hans Rudel particularmente, a punto abajo, porque estoy leyendo obviamente, no me acuerdo ni los nombres, olvídense. Hans Rudel se pensaba que iba a ser el nuevo Führer después de la caída de Hitler, y cuando empezó con la persecución de nazis acá, se las tomó y después no se supo mucho más de él. Piensen que la frontera que nos separa con Chile, sobre todo en ese momento, no había nadie, era un lugar, una frontera vacía, por eso era un lugar estratégico. La Patagonia chilena también pasaba por la misma situación de acobijar nazis. No es casualidad que después hayamos tenido ambos países dictaduras en épocas similares, y bueno, con resultados tan sangrientos. Y bueno, la frontera, la cordillera de los Andes, se aprovechó, sobre todo en la zona de Bariloche, para transitar de un lugar a otro sin ser vistos y poder asimismo emplazar refugios que hoy se utilizan como refugios de trekking, de esquí, pero en ese momento nacieron por parte del nazismo para poder controlar la zona. Y es más, los nazis en ese momento tenían mucho más conocimiento geográfico de la zona que los mismos pobladores o el mismo gobierno argentino. Antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, son los alemanes que habitaban en la zona de Bariloche que le pasaban información ya al gobierno alemán de cómo era la zona, y en caso de que estallara una guerra y fuese mal, bueno, ahí podía uno escaparse y tratar de seguir las operaciones. La idea de Hitler, en realidad, si la cosa iba bien y derrotaban a, a los aliados, era venir a invadir acá, a la Patagonia, tomarla como propia. Así que no nos hagamos como que, era solamente un plan para pasar de un lado al otro y no, iban a venir acá y la cosa iba a seguir, no era Europa solo, África o Asia, la cosa iba a seguir para acá y tenían los ojos puestos en Argentina y en Brasil. Y de todas maneras, para esa época, finales de 1800, había muchísimos europeos, los cuales tenían muchos privilegios dados por parte del gobierno argentino, y los mismos criollos en ese momento se quejaban de los privilegios que tenían estos europeos para poder acceder a propiedades, terrenos. Es más, hubo matanzas, grandes matanzas por parte de latifundistas europeos hacia los criollos que estaban reclamando condiciones dignas de trabajo. Y 50 años después pasó lo de la operación, bueno, la del desierto, de eliminar a todos los aborígenes para limpiar racialmente la zona. Perón, Irigoyen y otros más consideraban que había que poblar a la Patagonia, sobre todo, que estaba despoblada, de una raza superior. Y bueno, un poco... No entiendo cómo se puede defender a Perón, ¿no?, en estas cosas, pero no nos metamos, en eso no es la idea del libro, del video. Hay un montón de casos así de gente ligada al nazismo en el libro. Yo toqué un par, pero también habla, por ejemplo, de colegios alemanes, había un montón, donde
casi no se practicaba nada ligado a la cultura argentina, era pura y exclusivamente Alemania. En la época que asume Hitler, directamente les daban el libro Mi lucha y bueno, ya sabemos de qué se trata. Eh, Bariloche tiene muchos nombres hoy ligados al nazismo. Bueno, Bustillo, el arquitecto, ayudó a emplazar ciertos edificios ahí ligados al nazismo. Habla un poco de él acá. El Cerro Otto tiene que ver. El refugio del Cerro Otto es otro nombre con el nombre Otto. Los dos ligados al nazismo. En fin, no solo personas, sino edificios o instituciones, o el Club Andino de Bariloche, CAB, tuvo mucho que ver con el nazismo. Las tropas argentinas, los militares argentinos se iban a entrenar a Alemania, antes de que estallara la Segunda Guerra, iban a entrenar a Alemania porque había una fascinación un poco con los alemanes, de cómo hacían las cosas, de cómo respetaban a las autoridades, y se pretendía que los argentinos o el criollo en ese momento hiciera lo mismo, pero que al mismo tiempo el criollo no pudiera tener el derecho a votar. Era lo que quería, por ejemplo, no sé si Uriburu o Irigoyen, me pierdo un poco ya en temas de quién estuvo cuándo, pero era lo que se quería en ese momento y se alababa mucho a lo que era Alemania en general en ese entonces. Y se lo quería copiar, por eso, bueno, hasta se plantaron muchos pinos en Bariloche, que un desastre, ¿no? Hoy ecológicamente hablando. Y después, el libro acá, en mayúscula, dice Adolf Hitler, habla un poco de él. No es la idea de hablar de Hitler en este video, pero después me parece hay cosas más interesantes que eso, como una anécdota verídica que sucedió en el Cerro López. Eh, Ahí el Cerro López tiene un refugio del Club Andino de Bariloche, donde uno va, o iba, no lo sé ahora, pero se podía esquiar. Y en los años 60, cuando se capturó a Eichmann, había una turista de Israel llamada Nora Eldok, que había estado en Auschwitz con su madre como prisionera, y ella vino de Israel para visitar a su madre, que estaba viviendo acá. Y se encontró en una especie de reunión del Club Andino a Mengele. Y Mengele, bueno, ya sabemos quién fue. Y lo loco es que Mengele en Auschwitz la había esterilizado a ella. Cuando ellos se ven de repente en este encuentro, no sé si fue un cóctel, una fiesta, no recuerdo ya, poco importa, cruzan las miradas, según lo que se dice de algún que otro testigo que pudo presenciar ese momento. Cruzaron miradas, pero no se dijeron nada, ella se fue, y al poco tiempo, muy poco tiempo, aparece muerta cerca del cerro, como que había caído en una grieta y toda magullada. Y la policía local declaró como que había sido un accidente. Muy raro, ¿no? No sé, cosas así que a uno lo dejan como, no solo pensando, sino con impotencia y frustración. Cómo estas cosas pudieron haber pasado. Y bueno, me hace pensar en relación, esto tampoco lo dice el libro, pero en el video este, que está bueno, si les interesa todo esto, mírenlo. Abel cuenta que, no me acuerdo ya en qué año precisamente, pero los alemanes hacen hundir un submarino nazi en las costas de Quequén. Y ese submarino hoy está ahí, hoy en día, porque está a muy poca profundidad, unos 20 y pico de metros, se puede ver. Incluso un buzo
deportista podría ir a verlo. Pero las autoridades argentinas, hasta el día de la fecha, desmienten que haya algo ahí. Es más, por la presión que ejerció Basti, insistió, y bueno, las autoridades tuvieron que admitir que había algo, pero bueno, era patrimonio mundial, una cosa así, y hay una lucha ahí. Basti para mí es como, eh, me imagino que habrá recibido amenazas de todos lados, y es increíble y al mismo tiempo no me sorprende que pasan los años y gobiernos de cualquier tipo y se defiendan todo este tipo de cosas que pasaron acá, como digo, sin importar el gobierno de turno. No salen a la luz estas cosas, se ocultan lo más que se pueda. Y bueno, para cerrar, el caso más pintoresco, valga la redundancia, de este libro me pareció el de Antoine Maes, un belga, ultraderechista. Trabajó para los alemanes cerca del círculo de Himmler y se ocupó de la propaganda en el grupo de la SS, propaganda, para atraer jóvenes a la causa, ¿no? En Bélgica. Cuando ya en 1945 pierde Alemania, lo empiezan a buscar a él, a todos. Se escapa, viene a Buenos Aires, va boyando de un lugar en otro, termina en Bariloche, y ahí el tipo había cambiado de nombre, como muchos cambiaron de nombre, acá muchos entraron con una documentación de la Cruz Roja, pidiendo asilo, pero con nombres falsos, poca documentación, y gracias a Perón todas estas entradas fueron permitidas fácilmente y les dieron un DNI argentino, nacionalidad, nombre, propiedad. Convengamos que, bueno, muchas de estas personas directamente, gracias a la financiación de parte de espías nazis acá, ya una vez que llegaban al país, les entregaban una suma de dinero y podían hacer su vida tranquilamente acá. Mucho mejor que los mismos criollos que estaban viviendo acá. Imagínense, había muchos que directamente se volvieron dueños de empresas conocidas, o crearon negocios nuevos, se ocultaron capaz más en el anonimato, pero todos pudieron sortearla bien, y muchos vivieron en la Patagonia sin que se los encontrara hasta su muerte. Nunca nadie se enteró. Pero el caso de Antoine Maes es gracioso, una forma de verlo. Este tipo, cuando finalmente se radica en Bariloche, decide pintar, dedicarse a lo que le gustaba, que era la pintura. Le gustaba mucho los libros, leer. Y bueno, cuestión que fallece en 1986. Él había dejado muchas pinturas que el municipio de Bariloche se lo habrán dado en adopción al municipio. Y en 2008, no estamos hablando de los 70, no, 2008, el municipio ahí creo que en el centro cívico, los expone en una feria que había, entre otras obras, ¿no? Pero en las cuales se encontraban las obras de este tipo, que ya se conocía su historia, quién fue. Y en el mismo momento, cerca de esa feria, se estaba conmemorando el 32º aniversario de la dictadura militar acá, en forma de repudio, ¿no? Como para no olvidar lo que sucedió. Y cuando la gente que se manifestaba en contra de la dictadura vio que se estaban a pocos metros
publicando o saliendo a la luz obras de un nazi, fueron y las bajaron, y bueno, los de la feria se fueron, pero es totalmente contradictorio. Como encima en esa época, que fue hace poco, se sigue como alabando personas que la verdad hicieron lo peor que los humanos pueden hacer casi. Eh, en fin, hay muchas cosas dentro de un libro que es chiquito. Está bueno porque no habla la típica de Eichmann, Mengele, Hitler. Si bien los menciona, se basa en otros, y no solo en personas, sino en instituciones. Eh, Habla un poco de Chile, lo cual está bastante interesante también como para comprender un poco cómo fue la situación en la zona, en la región. Así que bueno, si les interesa el tema, se los recomiendo. Díganme qué piensan, la verdad. Eh, si quieren algún otro tipo de reseña de otro libro, o quizás algo relacionado a la Segunda Guerra mismo, que algo tengo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Va a ser algo totalmente distinto, como siempre, estoy variando. Y díganme qué les parece este, che. Nos vemos.